Argumento de autoridad por Jason Celis y Kelly Pulido. Buenos días, docente y compañeros. Para dar una breve introducción a lo que es la sentencia, hablaremos del ciudadano Alexandre Xochadamando en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, lo cual solicita a la Corte que declare inexequibles el literal J del artículo 2 y el artículo 51 de la Ley 30 de 1986. Colocándolos en contexto sobre la Ley 30 de 1986, las normas acusadas para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientes definiciones. El literal J nos habla de la dosis para el uso personal. Es la cantidad de estupefaciente que una persona porta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos. La marihuana hachís la que no exceda de 5 gramos. De cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda 1 gramo. Y de metacualona la que no exceda de 2 gramos. No es dosis para uso personal el estupefaciente que la persona lleve consigo cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad. El artículo 51 nos habla: el que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal, conforme a lo dispuesto en esta ley. Incurriría en las siguientes sanciones, de no ser así. A. Por primera vez, en arresto hasta por 30 días y multa en cuantía de medio salario mínimo mensual. B. Por la segunda vez, en arresto de 1 mes a 1 año y multa en cuantía de medio a 1 salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los 12 meses siguientes a la comisión del primero. C. El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción, así haya sido sorprendido por primera vez, será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso, no se aplicará multa ni arresto. Finalmente, el médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido del caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución y el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente. Los criterios para satisfacer un buen argumento de autoridad son 5. Como primero, las fuentes deben ser citadas. Segundo, las fuentes tienen que ser cualificadas. Tercero, las fuentes deben ser imparciales. Cuarto, que se comprueben las fuentes. Y por último, los ataques personales no descalifican las fuentes. Dentro del argumento de autoridad debemos remitirnos a autores, entidades u organizaciones que han trabajado o estudiado el tema en cuestión, sea para establecer datos y hechos, para aclarar conceptos o simplemente para verificar una opinión. Mencionar a fuentes autorizadas permite reforzar el contenido del argumento, siempre y cuando se trate de información relevante, venga de una persona o institución con trayectoria investigativa y no base sus afirmaciones en suposiciones o especulaciones. Ahora bien, la estructura de este argumento es supremamente sencilla.
De manera esquemática, el argumento de autoridad se puede representar de la siguiente manera. P es Q porque alguien dice que P es Q, siendo este alguien la autoridad o institución que valide la información que se está afirmando. En esta sentencia se habla sobre los límites constitucionales a la intervención del Estado en la salud personal, sobre el tratamiento discriminatorio para los consumidores de determinados estupefacientes, sobre el tratamiento médico previsto en las normas acusadas y sobre la sanción o tratamiento por el consumo de droga y el libre desarrollo de la personalidad, incluida la educación y la libertad. Teniendo en cuenta que quienes intervienen son el Ministerio de Justicia, el Procurador General de la Nación y las consideraciones que finalmente la Corte dicta. Los argumentos de autoridad identificados dentro de las sentencias 221 del 94 son dos. El primero dice: una vez que se ha optado por la libertad, no se la puede temer. En un hermoso libro llamado El miedo a la libertad, subraya Erich Fromm, como signo del hombre moderno a partir de la Reforma, el profundo temor del individuo a ejercer su propia libertad y a que los demás ejerzan las suyas. Es el pánico de asumirse como persona, a decidir y hacerse cargo de sus propias decisiones, esto es, a ser responsable. Entonces, X es verdadero porque lo dice N, en donde X es el enunciado y N es la autoridad. En consecuencia, se deriva de la autonomía. Consiste en que es la propia persona y nadie más. John Rawls sentó los fundamentos de una sociedad justa constituida por personas libres. Formuló también, en primer lugar, el principio de libertad y lo hizo en los siguientes términos. Cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, compartible con un ámbito igual de libertades de cada uno de los demás. Es decir, que es en función de la libertad de los demás y solo de ella que se puede restringir mi libertad. Muchas gracias.